Adelante. Para mí es un placer estar este día en esta conferencia de enfermedad inflamatoria intestinal. Mil gracias al profesor Beitía, un gran amigo, un hermano nuestro, a quien queremos y admiramos mucho. Doctor Beitía, muchas gracias, querido amigo. Para mí es un honor estar con ustedes en esta conferencia. Se me ha asignado esta importante conferencia. Enfermedad inflamatoria intestinal con síndrome de intestino irritable como sobreposición. ¿Existe o no esta conexión? Cuando el doctor Beitía me invitó a editar esta conferencia, me acordé enseguida de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez dijo un día, me gusta hablar de las cosas imposibles, porque de lo posible ya se sabe demasiado. Para mí es un placer hablar de este tema tan importante hoy día y tan controvertido. Entonces, síndrome de intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal coexisten, o es un síndrome de intestino light y de síndrome de intestino irritable light, que es diferente al síndrome de intestino irritable clásico. Ese es el propósito de esta presentación. Y para ello, brevemente, se darán conceptos generales del síndrome de intestino irritable y de enfermedad inflamatoria intestinal. El síndrome de intestino irritable es una enfermedad orgánica, sin marcadores actualmente disponibles para identificarla. El concepto de que es funcional es obsoleto hoy día porque trae confusión a los médicos. Funcional no significa que está en la mente del paciente. Funcional significa que hay un trastorno de la función. Nunca ha querido decir de que no es orgánica. Y esta patología es absolutamente orgánica. El síndrome de intestino irritable, SII, en esta conferencia, tiene varios sustratos orgánicos. Activación del sistema inmune, mala absorción de sales biliares, hasta en el 30% de los que tienen el subtipo diarrea, aumento de la permeabilidad intestinal, alteraciones genéticas, alteraciones epigenéticas. Muchos pacientes tienen infección previa que predispone posteriormente a un síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Alteraciones psicológicas, hipersensibilidad visceral, esto es orgánico, alteración de la motilidad y una disfunción en la interacción del eje intestino-cerebro. Hay SIBO, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado y una alteración importante de la microbiota del colon. No cabe duda de que es una entidad absolutamente orgánica. Pero probablemente esta es la mejor evidencia demostrada de organicidad de esta importante patología. Después de una infección intestinal, de una gastroenteritis, 90% de los individuos se recuperan completamente. Sin embargo, 10% de los otros pueden hacer hacia el futuro un síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Y esto involucra factores bacterianos, activación inmunológica, y esa activación inmunológica fomenta múltiples alteraciones de la motilidad y de la sensibilidad y aparecen los síntomas. Comparado con personas que no tienen SII, que son los controles en este metaanálisis, la gente con SII tiene un riesgo de SIBO 3.7. Comparado con controles asintomáticos, 4.9 es la probabilidad o el riesgo de que el SII tenga SIBO. En una palabra, el SII tiene frecuentemente sobrecrecimiento bacteriano. Y cuando hay estreñimiento, la disbiosis es fundamentalmente debida a bacterias metanogénicas. El metano es un neurotransmisor que produce estreñimiento. Pero más recientemente, el profesor Pimentel ha demostrado este interesante vínculo de SII con un trastorno de autoinmunidad. Hay anticuerpos, antitoxina letal distensionante, que está presente en bacterias gram negativas. Las produce el cuerpo humano en respuesta a esta infección. Pero estos anticuerpos también atacan epítopes que tienen que ver con la vinculina.
que está en las células de Cajal de los ganglios mientéricos. La vinculina es una proteína fundamental en la integridad celular, que tiene que ver con la adhesión, migración, y está en muchas células, incluyendo las neuronas. Y cuando estos anticuerpos contra esa bacteria se producen, pueden de manera cruzada lesionar la vinculina de esta parte inmunológica, neurológica y epitelial del aparato gastrointestinal. Y esto explica los síntomas del SII postinfeccioso. Este hallazgo demuestra que un grupo de gente con SII ahora tiene un componente de autoinmunidad. También se ha encontrado que gente con diverticulitis puede en el futuro tener manifestaciones clarísimas de SII. Este es un importante estudio de hace algunos años de casos que eran pacientes con diverticulitis que en el futuro hicieron SII y se compararon con controles que eran pares de la misma edad y género que no tenían divertículos. Y se ve cómo diverticulitis tiene una probabilidad de 4.7 veces de padecer SII en el futuro. Y asimismo, la gente con diverticulitis puede tener otro trastorno funcional hacia el futuro, con un OR de 2.4 y también alteraciones psicológicas comparado con los controles, con un OR de 2.2, 2.2 veces la probabilidad. Esto, a estas alturas de esta presentación, lo que significa es que los síntomas de SII tienen un sustrato absolutamente orgánico y una infección colónica previa puede predisponerlos. La enfermedad inflamatoria intestinal o EII en esta conferencia es el resultado de la interacción de el genoma del individuo, del inmunoma del individuo que se comporta de manera incorrecta, de la exposición del individuo en su vida a múltiples disparadores y al microbioma, que sería un exposoma interno. Clínicamente, esta entidad se manifiesta por dolor abdominal, diarrea, sangrado, y no hay biomarcadores que puedan decir quién tiene o no SII. Puede haber fiebre, pérdida de peso, cansancio, náuseas, vómito y manifestaciones extraintestinales. Y el diagnóstico final de cualquiera de las dos representantes fundamentales de la enfermedad inflamatoria, como es colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, se basa en la combinación de historia clínica, examen físico, endoscopia, radiología, laboratorios de rutina, histología, serología, 10% de las colitis. No se sabe si es colitis de Crohn o colitis ulcerativa. Y ahí es muy importante los anticuerpos PANCA o ASCA. Es muy importante. La biopsia en la enfermedad inflamatoria intestinal es confirmatoria de la patología, pero aislada no tiene ninguna importancia. Igualmente que en el SII, en esta entidad, el SIBO también es muy frecuente. Globalmente hablando, el riesgo de SIBO es 9.51 veces. Cuando es la enfermedad de Crohn, más frecuentemente hay SIBO, 11 veces, y cuando es colitis ulcerativa, 8 veces. Diversos estudios han mostrado que cada vez es más frecuente la enfermedad inflamatoria intestinal. Y esta última revisión de múltiples países del mundo ha demostrado que de manera progresiva ha ido incrementándose la prevalencia y la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y hoy día se estima que hay 250 a 440 casos por 10 a las 5 personas, que sería como decir 2.5 a 4.4 por 1000 personas. Y el SII tiene una frecuencia con base en criterios de Roma 4, 5 a 10%, mucho más frecuente, por supuesto, que la enfermedad inflamatoria intestinal. Criterios de Roma 3, usados en el pasado, da una prevalencia muy superior. Hoy día, 5 a 10% de la población mundial tiene SII. Cuando se compara la población general con pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, en este importante metaanálisis dirigido por el profesor Alexander Ford, yo siempre me pregunto si el doctor Ford dormirá.
frecuentemente hay múltiples metaanálisis de este importante científico. Y se ha encontrado que la prevalencia global de SII en enfermedad inflamatoria intestinal es 32.5%, comparado con 10% máximo en la población general. Cuando hay remisión endoscópica, es 23.5% la prevalencia. Y cuando hay remisión histológica profunda, es 25%. La pregunta que se haría un médico es, ¿qué tiene de especial la enfermedad inflamatoria que tenga más frecuentemente síndrome de intestino irritable? Este es el propósito de mi presentación. Este par de entidades tienen en común un curso crónico y recurrente. Alteran la calidad de vida de los individuos. Son multifactoriales. Ambas tienen activación del sistema inmune. Tienen disparadores ambientales. Alteración de la barrera mucosa. Tienen un componente genético y una microbiota que participa en su aparición. Se puede decir a estas alturas que la enfermedad inflamatoria intestinal, cuando es leve o severa, cuando está quiescente, puede tener a este punto una superposición, una sobreposición con un trastorno funcional. Doctor Beitia me ha retado para que diga si puede haber una sobreposición o una superposición de este par de entidades, teniendo en cuenta la alta prevalencia de la misma en la enfermedad inflamatoria intestinal. Las preguntas que deben resolverse para cumplir lo que el profesor Beitia ha pedido es lo siguiente: que si la enfermedad inflamatoria intestinal con síntomas de síndrome de intestino irritable es una verdadera superposición, o realmente son síntomas de una enfermedad inflamatoria intestinal activa, pero subclínica, o lo más importante, y es probablemente la respuesta correcta, es que es una enfermedad absolutamente distinta al SII tradicional o clásico. Múltiples hipótesis científicas se han producido de manera esmerada para tratar de explicar por qué hay síntomas de SII en la gente con enfermedad inflamatoria intestinal quiescente en revisión endoscópica. Y hay múltiples alteraciones teóricas que podrían justificar que eso pudiera aparecer. Cuando está presente intestino irritable en una enfermedad inflamatoria intestinal, estos pacientes tienen una utilización excesiva de los servicios de salud comparado con los pacientes que no tienen intestino irritable y tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Y cuando se unen los síntomas de SII en una enfermedad inflamatoria, el porcentaje de diagnóstico psiquiátrico es superior a que si no hay intestino irritable en estos individuos. Y las alteraciones psicológicas como ansiedad, depresión y alteración de la calidad de vida son absolutamente más frecuentes en enfermedad inflamatoria con síntomas de SII versus inflamatoria sin síntomas de SII. Miren ustedes, esto está impresionante. 9.9 más o menos 4, un puntaje de ansiedad versus casi la mitad, y es significativo. Depresión, 5 más o menos 4 versus 2 más o menos 3, y es significativo. Igualmente, la calidad de vida de los individuos se depaupera notablemente con la combinación. La enfermedad inflamatoria intestinal, pensando que hay inflamación en otras patologías, ella también puede, por analogía, dar estos síntomas, y creemos que se llamaría síndrome de intestino irritable post-enfermedad inflamatoria intestinal. Hay una evidencia que es la siguiente. Los pacientes que tienen colitis ulcerativa y están en remisión, aunque haya remisión endoscópica, tienen síntomas, y la inflamación crónica tiene este importante representante en dos patologías inflamatorias del colon. La colitis microscópica global tiene riesgo de tener síntomas de intestino irritable, y colitis linfocítica, 40.7% de los individuos tienen síntomas similares al SII,
igualmente la colágena, 28.4%, tienen síntomas. En los criterios de Bradford Hill, para demostrar la causalidad, hay un criterio que es la analogía, de que patologías similares den un desenlace similar. Patologías inflamatorias dan un desenlace compatible con SII. De igual manera, se puede pensar que la enfermedad inflamatoria puede hacer lo mismo. Y esta enfermedad inflamatoria tiene en sus manifestaciones moleculares, estructurales, fisiológicas, muchas alteraciones que pueden explicar los síntomas de SII. Se ha encontrado una permeabilidad intestinal aumentada, se ha encontrado igualmente una disbiosis, una hipersensibilidad, alteración de la microbiota, y todo eso puede explicar los síntomas. Y cuando se analiza el microbioma y la presencia de síntomas similares a SII en pacientes con enfermedad inflamatoria quiescente, esto se ha encontrado. Son similares las alteraciones de la microbiota en pacientes que tienen SII y síntomas quiescentes versus cuando no está este síntoma intestino irritable. La enfermedad de Crohn, que compromete cualquier parte del tubo digestivo, de la boca hasta el área perianal, todas estas alteraciones que tiene pueden explicar con facilidad síntomas similares al SII, porque es una patología clásicamente transmural, no habría ninguna duda. Y la colitis ulcerativa clásicamente se ha considerado que esta ulcerativa colitis solo compromete la mucosa y la submucosa del colon. Este es un concepto obsoleto. Hoy día no es así. Hoy día se ha encontrado que los pacientes con colitis ulcerativa tienen un compromiso transmural de la pared del colon. Y se ve que en estudios de colectomías totales de pacientes que han sido operados por diversas causas y tienen colitis ulcerativa, que la fibrosis va casi hasta la serosa, de tal suerte que la gente con colitis ulcerativa, no solamente la mucosa está alterada. Esto tiene un mensaje contundente. Cuando cicatriza la mucosa endoscópicamente y cicatriza histológicamente, eso no restaura completamente la fisiología y la anatomía de la pared del colon. Por el contrario, esto deja, al igual que este plato, cuando se rompe y se restaura con unos pegantes, esto deja unas cicatrices ahí. Pero estas alteraciones que quedan en el colon pueden explicar perfectamente los síntomas similares al SII en estos pacientes cuando están en una colitis ulcerativa quiescente, en remisión endoscópica e incluso histológica. Y es porque hay una alteración tremenda de toda la parte fisiológica, morfológica, molecular e inmunológica. El SIBO, disbiosis en el colon, trastornos de motilidad, de sensibilidad y una mayor interpretación cerebral de lo que pasa allá. En una palabra, la colitis ulcerativa, aunque esté cicatrizada, deja secuelas que no vuelven a la normalidad. Recientemente se ha encontrado algo absolutamente apasionante, y es que se ha estudiado de manera retrospectiva pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y síndrome intestino irritable like. 15 colitis ulcerativa, 20 pacientes con enfermedad de Crohn. Y esto se ha encontrado que estos pacientes sin actividad clínica, serológica, mucosa o microscópica, estos individuos se han estudiado, tienen en cuenta estos parámetros, y cuando tienen síntomas sugestivos o que completarían claramente Roma 4, en el colon izquierdo de la colitis ulcerativa, el conteo de eosinófilos es de 421 por campo de gran aumento. Y en Crohn, colon izquierdo, 397 eosinófilos. Cuando se compara con enfermedad inflamatoria sin intestino irritable like y remisión profunda, solo hay 36 eosinófilos. Este hallazgo recientemente publicado en el Congreso Americano de Gastroenterología,
en la DDW pasada, abre una nueva avenida de investigación en estos individuos. Estos pacientes fueron tratados con budesonida y una dieta hipoalergénica y se encontró 67% de ellos mejoraron en 7 a 10 días después de esta intervención. Esta es la importante conclusión de los autores. Dicen que este es un excitante hallazgo nuevo que significativamente demostró eosinófilos aumentados en los pacientes con ese síntoma de SII diarrea después de una enfermedad inflamatoria. Y esto puede ser, y esto estamos emocionados, para que en adelante todos busquemos, para ver si podemos demostrar que también acá sucede, una nueva avenida y una buena nueva entidad que sería la colopatía eosinofílica. Y estos pacientes de manera interesante han respondido a una dieta hipoalergénica y a budesonida. Como todo en medicina, la ciencia exige muchas más comprobaciones y habrá que hacer estudios multicéntricos y en todas partes del mundo con seguimientos a más largo plazo. Pero este es un punto de partida que pone de presente que estos síntomas en estos individuos no es un intestino irritable de un paciente que no tenga ninguna patología estructural previa. Entonces, no es un SII en un paciente con enfermedad inflamatoria en remisión. Lo que uno puede interpretar a la luz de las mejores publicaciones en el 2020 y en la década anterior es lo siguiente, que son síntomas que cumplen los criterios de Roma 4, pero no es un SII clásico, porque el SII clásico, y esto es lo que yo interpreto, se diagnostica cuando hay dolor abdominal, que tenga una frecuencia de una vez por semana y se asocie a 2 o más de lo siguiente: a la defecación, cambio en la frecuencia de las heces, cambio en la apariencia. Me parece excelente esta definición cuando pone una condición, y es que esto ocurra en ausencia de signos de alarma o patologías que expliquen los síntomas. Un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn o colitis ulcerativa tiene una alteración estructural que puede explicar los síntomas, y creo que esto pone manifiesto que puede ser una entidad totalmente distinta. La importancia de saber cuál es cuál es que si no se entiende estas entidades, se podría sobretratar la enfermedad inflamatoria intestinal por síntomas que eran de SII. Y al contrario, tratar síntomas de SII en un paciente con una enfermedad inflamatoria activa con riesgo para que progrese o se complique. Diagnóstico entonces basado solamente en síntomas tendría unas consecuencias importantísimas. Si el médico solamente usa los síntomas para diagnosticar SII o enfermedad inflamatoria en un paciente con enfermedad inflamatoria SII, daría tratamiento ineficaz, costoso y con efectos adversos. Y al contrario, si tiene enfermedad inflamatoria y él cree que es un SII, empeora y complica al paciente. No existe en la literatura médica hasta hoy día ningún tratamiento específico que tenga evidencia de alta calidad de cómo manejar a estos pacientes con esta combinación. Y ninguna guía de práctica clínica de enfermedad inflamatoria intestinal hace referencia a cómo manejar estos pacientes que tengan los síntomas sugestivos de SII. El abordaje recomendado recientemente voy a compartirlo en esta presentación. Esta importante publicación recomienda que cuando hay sospecha de síntomas gastrointestinales funcionales en un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, habrá que hacer una anamnesis muy profunda, pero muy concreta. Preguntar cómo es el dolor, si hay incontinencia fecal, urgencia, tenesmo, si hay síntomas de alarma, pérdida de peso, síntomas nocturnos, sangrado, fiebre, si ha recibido el paciente antibióticos recientes, si el examen físico es normal, si hay algo en la área perianal, qué pasa en el tracto rectal, y habrá que pedir marcadores inflamatorios, PCR y la calprotectina. Si con base en estos exámenes
hay inflamación inequívoca o síntomas menos claros que se correspondan con los marcadores inflamatorios, hay que optimizar la terapia antiinflamatoria. Y si no hay alteraciones inflamatorias, se consideraría que son unos síntomas similares al SII, pero antes de eso habrá que buscar las patologías posibles que acompañan a la enfermedad inflamatoria intestinal de manera importante. Una insuficiencia pancreática exocrina, un SIBO, malabsorción de sales biliares, una alteración del sistema nervioso entérico, daño por inflamación crónica. En una palabra, un paciente con enfermedad inflamatoria quiescente y síntomas sugestivos de SII antes de abordar el paciente como un SII, esto hay que tratarlo o hay que buscarlo. Si eso no está presente, habrá que considerar un SII, no el clásico, síntomas como SII, y no obstante que sea síntomas derivados de una enfermedad inflamatoria, todavía se sigue diciendo y se sigue considerando que deben tratarse como un SII. Y el SII, como se conoce hoy día, es que múltiples alteraciones orgánicas que incluyen autoinmunidad, eje cerebro, en este SII clásico, de unos síntomas como son dolor, sensación de distensión abdominal, estreñimiento o diarrea. Estos son los síntomas cardinales del SII clásico. Es decir, se altera el Bristol y habrá remedios para manejar la alteración del Bristol. Y para cada síntoma predominante, si hay estreñimiento, lubiprostone, linaclotide, Cilium y PEG, no hay evidencia suficiente. Si hay diarrea, rifaximina, eluxadoline, loperamida de manera profiláctica en algunos casos, ondansetron, tricíclicos, dieta baja en FODMAP, creo que esto no tiene lugar hoy día en estos pacientes. Dolor o malestar abdominal, hay 3 antiespasmódicos que tienen evidencia, como el bromuro tilonium, bromuro epinaverio. Esta tiene evidencia no tan fuerte como la anterior, tricíclicos, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, y si hay bloat, intención abdominal, la rifaximina, pinaverio o tilonium, esta está controvertida, los probióticos no sirven. Como puede verse en este breve resumen del manejo del SII, hay un medicamento absolutamente importante, que es la rifaximina. Y la rifaximina es un antibiótico intraluminal que solo actúa como antibiótico en el intestino delgado. En el colon tiene otras funciones. Es antiinflamatorio, produce eubiosis, es un antibiótico eubiótico, y este antibiótico en el SII, administrado 550 miligramos cada 8 horas por 14 días, ha demostrado que impacta el microbioma, controla el SIBO, sirve para diarrea, distensión abdominal y el dolor. Yo voy a decirlo más despacio. Casi que un paciente que tenga SII y no mejore con nada, probablemente mejora con rifaximina. Los mensajes que quisiera después de mi conferencia para llevar a casa son los siguientes. El SII no es más frecuente en enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que hay son unos síntomas similares al SII y se originan en una inflamación crónica transmural previa, incluyendo la colitis ulcerativa. Puede ser una entidad distinta. Recientemente se ha encontrado que esta entidad tiene eosinofilia aumentada en el colon. No obstante lo anterior, todavía, mientras se encuentra un manejo específico, estos pacientes se siguen abordando como si fuera un SI clásico con diarrea. Por supuesto que se requieren más estudios. Queridos colegas, muchas gracias, muy amables por su atención.